Muchas gracias, señor presidente. Le ruego me permita retirarme el tapabocas para poder leer debidamente esta constancia. En la comisión primera, en el debate de este proyecto, dejé consignadas mis apreciaciones con respecto al proyecto, mi negativa, la explicación de mi voto negativo al mismo. En esta quiero dejar una constancia muy general sobre distintos aspectos que tienen que ver con este proyecto y con otros asuntos que tienen que ver directamente con una situación que yo estoy viendo demasiado clara con lo que está sucediendo hoy. Dice lo siguiente mi constancia, señor presidente, sobre el proyecto de ley 423 del 2021, Senado 595 de 2021, Cámara, por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. No insistiré aquí en las razones de inconstitucionalidad e inconveniencia expuestas por el suscrito y por muchos otros con mayor profundidad y sabiduría durante la discusión del proyecto de ley 423-2021, Senado 595-2021, Cámara, por medio de la cual se reforma la ley 1952 del 2019 y se dictan otras disposiciones, que finalmente fueron silenciosamente desatendidas y prontamente olvidadas, suerte misma que muy seguramente correrán las observaciones del Consejo de Estado, que previenen desde ya de un choque de trenes entre la rama judicial y la Procuraduría por arrogarse esta, mediante una ley ordinaria, funciones jurisdiccionales que el constituyente del 91 le asignó a las Cortes o al propio Consejo de Estado. En contrario, y muy seguramente, se hará eco en la plenaria del Senado a las voces de la noche anterior que previenen sobre las desastrosas consecuencias que para el control disciplinario tendrá la no aprobación del proyecto. Así, por ejemplo, respecto de la prescripción de las acciones disciplinarias, obligándose a aprobar la totalidad del articulado con todas las inconstitucionalidades, inconveniencias e inseguridades jurídicas, con mucha prisa y pocas indéresis, descartando de plano las soluciones sencillas para evitar esa supuesta hecatombe, recurriendo a la sabiduría heredada y aún vigente del legislador del siglo XIX, o simplemente reduciendo el proyecto a un artículo único que evite la prescripción masiva de los procesos disciplinarios, esquilmándolo de todas aquellas normas constitucionalmente polémicas y de las inoportunas, indolentes y provocadoras que prevén el aumento del gasto público burocrático, como si afuera en la calle no pasara nada y no paseara la necesidad con la rebeldía. Deplorando la repetición inútil de palabras y discursos, ante lo cual prefiero el silencio como homenaje al prójimo, debo confesar que en estos 3 largos años del actual gobierno me he pasado utilizando las mismas expresiones una y otra vez: inconstitucional, inconveniente, inoportuno, antidemocrático, provocador, indolente, para referirme ya a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, ya a los intentos felizmente fallidos de reformar la Constitución para terminar el proceso de paz y despedazar los acuerdos de paz, ya a los cientos de decretos autoritarios dictados a la sombra de la emergencia sanitaria por la pandemia, entrometiéndose sin más en las competencias de los otros poderes públicos, desconociendo con su beneplácito un Congreso débil, autista, que se regodea. Vaya contradicción con quien hace las leyes en la anomía de sus actuaciones, profundizando su ilegitimidad y menguado arraigo popular, ya a las abortadas por el clamor y la exigencia popular, provocadamente incendiarias reformas tributarias y a la salud, ya para referirme al generoso y desconcertante préstamo a Avianca con dinero de las entidades territoriales, que pasó
como muchas otras arbitrariedades, sin ningún control político por los designios presidenciales de la mesa directiva del Senado de la República. Pero no nos equivoquemos, ladinamente, subrepticiamente, a todos esos proyectos los une una línea que los hace sistemáticamente coherentes. Detrás existe la visión e imposición de una reciclada, pero no por esto menos peligrosa, concepción autoritaria del derecho, del Estado y de la democracia, que repudia al Estado social de derecho que nos dejó el constituyente del 91 y que busca reemplazarlo. Habiendo fracasado el proyecto de reformar las normas de la Carta para imponer esa visión, se rebaja esta a simple cúmulo de palabras que pueden ser reinterpretadas, rehechas, redimensionadas por a través de las leyes y los decretos presidenciales. La pirámide kelseniana invertida. Se cree que esto se puede porque el poder quiere y lo puede. Se trata entonces de darse solo unas mañas para lograrlo, y la principal, por supuesto, es formar las mayorías en el Congreso de la República. Mayorías que se hacen funcionales para que el poder del Estado, sus instituciones, están en manos de un partido que lidera una coalición de partidos que por su debilidad perdieron la vocación de poder, venidos ahora como meros apéndices del partido de gobierno. Pero también mayorías que hacen eco a la doctrina oficial. Sí, doctrina porque se repite hasta el cansancio por el presidente, los ministros y una parte de los funcionarios, de que los derechos son solo para los buenos ciudadanos, para quienes no protestan a pesar de los atropellos y a las arbitrariedades, y mejor, si deploran la protesta de los otros. Ese es el nuevo Estado que buscan imponer. El nuevo derecho que quieren imponer. Esta es la nueva democracia que quieren imponer. Evito al máximo ser mal pensado, pero es inevitable pensar que ese sistema político no es nada distinto a los totalitarismos del siglo pasado, de las extremas derecha e izquierda que colectivizaron la muerte y la destrucción, y cada vez más cercano al del vecino del país de extensas fronteras con Colombia, antes fuertemente criticado y objeto de intentonas de derrocamiento, y ahora emulado como faro y guía para mantenerse en el poder a pesar de todo y a pesar de muchos que se convertirán tarde o temprano en un todo. Ceguera y desprecio desde la institucionalidad, desde el gobierno y el Congreso, desde ayer, antes y en la pandemia y durante el estallido social que vivimos desde hace ya más de 50 días. Ceguera y desprecio con los ciudadanos, con la gente, ha sido el cuestionado y precario aporte estatal. Ceguera con lo que grita la gente en las calles, por los reclamos que escriben en las paredes. Ceguera histórica. Las injusticias sistemáticas siempre han sido seguidas de estallidos sociales. Olvidamos a Fuente Ovejuna, pueblo real convertido en símbolo de los pueblos que se rebelan contra los atropellos de los comendadores tiranos, llámense Fernán Pérez de Guzmán o el nombre que asuman cada vez. Desprecio por los que gritan, la indignación por todos los males de la pobreza, de la miseria, del desempleo, de la exclusión y la falta de oportunidades. No se les escucha y en cambio se les vuelve a agredir con la fuerza exacerbada de quienes, oh paradoja, sufren de iguales males. Entre más nos miran a los ojos, más pierden el miedo, porque solo ven la inhumanidad y mezquindad del poder que representamos. Y esto asusta al poder. Senador Roosevelt, por favor, termine. Un minuto. Gracias, presidente. Ceguera y desprecio por la incapacidad, la inacción deliberada y el rechazo, la crítica hiriente del país político decadente ante y contra las respuestas que desde los territorios, desde los municipios, desde las personas afectadas se empiezan a construir para salir de esta terrible crisis que evidencia todas las fracturas sociales y da la verdadera dimensión de la inequidad que condena a los jóvenes
como ya lo fueron sus padres y abuelos, a no tener futuro y una vida digna en ese futuro inmediato. Desde la calle siguen esperando esas soluciones inteligentes para que al fin podamos decir hoy, como se dijo hace siglos en ese pueblo de la España medieval, que para que al fin digamos también a coro, Colombia lo hizo. A fuerza de contradecirme, como todos los humanos, sobre el rechazo personal a la repetición de los discursos, termino con lo que ya expresé en las comisiones conjuntas. Rescato la importancia y necesidad de un proyecto de ley que sintonice los juicios. Senador Roosevelt. 30 segundos, presidente. Senador Roosevelt, 30 segundos. Que sintonice los juicios disciplinarios a los funcionarios públicos elegidos popularmente con la Constitución, con los mandatos convencionales aprobados por el país y con las sentencias de las Cortes Internacionales que protegen los derechos humanos, lo cual deberá hacerse de manera expedita, pero respetando la Carta del 91 y lo impuesto por el bloque de constitucionalidad. Gracias, señor presidente.